Hola, hola, bienvenidos a todos desde Buenos Aires, Argentina, los saludo. Hoy les voy a hablar de la inclinación de la escritura. La inclinación es algo que nos llama la atención, ¿no? Si las personas inclinan la letra hacia la derecha, hacia la izquierda, si es variable. Al escribir habitualmente inclinamos las letras en una dirección más o menos constante, parecida. El acto de escribir es el resultado del funcionamiento de determinadas zonas de nuestro cerebro, en las cuales se combinan procesos relacionados con el movimiento, lo intelectual y lo emocional. Ahora, desde el punto de vista grafológico, la inclinación es el grado que se desvía la escritura de su eje vertical. Muy importante, antes de evaluar un texto, tenemos que ver con qué mano escribió ese texto, cómo era su postura, cómo ponía la hoja, cómo usaba la virome. Hay que registrar todo esto. El significado simbólico de la inclinación. Acá tendrían que repasar un poquito el video de módulo 1 de simbolismo del espacio, donde decíamos que el sujeto cuando escribe se describe a sí mismo. Te explicamos que nuestra escritura sabemos que va del margen izquierdo al margen derecho, del yo hacia los otros. Por lo tanto, la inclinación se va a vincular con la capacidad de relación que tiene una persona. La escritura expresa la mayor o menor predisposición que tiene esa persona al contacto. Es como cuando llega alguien, la postura que toma nuestro cuerpo. Si es una persona que pertenece a nuestro círculo de confianza, nos cae bien, nos sentimos atraídos, nuestro cuerpo se va a inclinar hacia adelante como para saludar. Por el contrario, si es una persona que no conocemos o que no nos gusta, nos cae mal, nuestro cuerpo se retrae o se queda en forma vertical. La interpretación psicológica de la inclinación se relaciona principalmente con la afectividad, el predominio que hay de la razón o de los sentimientos, la estabilidad psicológica, la confianza que se tiene esa persona. Desde lo social refleja el grado de introversión o extraversión, la sociabilidad, la necesidad que tiene esa persona por compartir con los demás. Desde lo intelectual podemos obtener la tendencia que tiene esa persona a utilizar la intuición, la lógica. En grafología laboral, la inclinación nos va a indicar constancia, versatilidad en el trabajo, orden, concentración. También podemos obtener datos del grado de sinceridad, el control de gastos, la agresividad. Ahora bien, ¿cómo se miden las letras? Para medir la inclinación, lo que primero vamos a hacer es marcar la línea de base de la escritura, el renglón, donde se van a apoyar la mayor cantidad de letras posibles. Después vamos a trazar una serie de líneas, como te muestro en la imagen, prolongando las letras siguiendo su propia inclinación. En algunas esto va a ser más fácil. Las que tienen rasgos lineales en vertical, como la L, la T, la J, la F, estas va a resultar más sencillo. En las mayúsculas también, son bien aptas para ser medidas. En cambio, hay algunas letras en las que resulta más difícil, como por ejemplo la A, la O, la E, la C. Estas minúsculas es preferible obviarlas, porque si no podrían arrojar datos que no son exactos. Utilizando un transportador de ángulos, vamos a medir el ángulo de inclinación que se va a formar entre esas líneas que trazamos y la línea de base del renglón. Hay que apoyar bien el transportador, que sea bien preciso, y a partir de ahí se mide cuánto se desvían del eje perpendicular. La cantidad de letras a medir va a depender del tamaño de la muestra, la necesidad de exactitud que tengamos. Se puede dividir la muestra en tres partes, como hicimos con la dimensión. En la parte inicial, la media y la final, y de ahí seleccionar 10 letras de cada una. La firma se deben medir mayúsculas y minúsculas, y es muy importante, cuando las letras se inclinan hacia la derecha, el valor que vamos a obtener va a ser superior a 90 grados. Cuando se invierten hacia la izquierda, el valor va a ser menor. En grafología, inclinado significa que es hacia la derecha. Invertido significa que vuelca hacia la izquierda. Después de esto vamos a obtener la clasificación. Para eso necesitamos la inclinación media. La inclinación media es el valor promedio que obtuviste de todas las mediciones que hiciste. La inclinación máxima y mínima son los valores mayores y menores. Y la diferencia máxima de inclinación es la diferencia entre la inclinación máxima y la inclinación mínima. Esto es importante porque es característica de cada persona. Bueno, dejo indicada la clasificación de acuerdo al grado de inclinación, los valores de cada una. La muy inclinada o tumbada, la moderadamente inclinada, vertical es la que forma el ángulo recto, que puede oscilar un 5%, la moderadamente invertida, la invertida, y la caída hacia la izquierda. Vamos a ir viendo la interpretación psicológica.
Muy inclinada o tumbada. Desde el punto de vista psicológico vamos a ver que son personas muy sensibles que viven su afectividad con angustia. Generan gran grado de dependencia, demandan mucha atención, pueden pegotearse con el otro, muy extrovertidos. Les falta objetividad y son muy influenciables. La escritura inclinada, las características son similares, pero vivencian con menos ansiedad y angustia. Estas personas se desenvuelven mejor en puestos de subordinación que en los de mando, porque su gran sensibilidad y la necesidad de afecto condicionaría sus decisiones. La escritura moderadamente inclinada refleja armonía entre sentimiento y lógica. Son personas extrovertidas. Son ideales para relaciones públicas, muy diplomáticas. Son muy aduladoras, muy amables. Generan vínculos estables en su vida afectiva. Después tenemos la escritura rectilínea o vertical. Estas personas tienen un gran dominio de sí mismas, son autocontroladas, son objetivas, madurez en su conducta. Estas personas sí son ideales tienen condiciones innatas para ejercer puestos de mando. Necesitan poca presencia de los otros, aunque esto no significa que no son sensibles o no son emotivas, y tienen su vida afectiva controlada, controlan bien sus pasiones. Después, la escritura moderadamente invertida. Estas personas buscan refugio en su mundo interior como mecanismo de defensa. Les resulta muy difícil establecer relaciones y vínculos sociales, son desconfiadas, les cuesta romper el hielo. Y la escritura invertida, esta escritura no avanza, no progresa, refleja una actitud defensiva, de rechazo, de represión. Son introvertidos, no logran manifestar lo que sienten, reprimen sus impulsos y la necesidad de afecto y de contacto. Son personas inseguras que demandan protección, muy discretas, prudentes. Establece relaciones dependientes porque no pudieron despegarse de la figura materna. Y la escritura caída hacia la izquierda, vemos que las consideraciones que hemos mencionado en las dos anteriores, se ven mucho más acentuadas. Marcada introversión, inhibición, aislamiento, que puede llegar a la depresión. Clasificación de acuerdo a las variaciones de la inclinación. Acá podemos ver, cuando la variación de la inclinación es constante, es decir, que se mantiene casi igual a lo largo de todo el texto, la persona es afectivamente estable. En cambio, cuando la inclinación no sufre variaciones, es rígida, vemos que son personas estructuradas con dificultades para adaptarse a los cambios. La inclinación progresiva, es decir, que a medida que avanza el escrito las letras se inclinan cada vez más, son personas sensibles que intentan controlarse, pero que ante determinadas circunstancias se terminan desbordando. Y en la regresiva, es al revés de la anterior, la inclinación de las letras es cada vez más invertida. Esta persona emprende con mucha energía y va decayendo. Lo mismo que con los afectos, tienen la intención de entregarse pero se retrae, pone obstáculos. Y después tenemos la inclinación desigual o la variable a lo largo del escrito. Existen cambios en la inclinación que pueden oscilar entre verticales, inclinadas, invertidas. Acá refleja una persona que tiene gran capacidad de adaptación a la necesidad de los demás, gran empatía. También puede ser una persona cambiante que siente dudas en todos los aspectos. Ahora bien, la variable en diferentes escritos da la sensación como que lo hubieran escrito personas distintas. Esto tiene que ver con los cambios de ánimo. Las personas sienten, de acuerdo a quien están refiriendo la carta o el texto, hay que analizar quién es el destinatario, si es un texto social, si es un texto familiar. Esto lo vimos en otro video. Y cuando es variable en párrafos, esto más o menos es igual a la anterior, se interpreta algo similar a la anterior. Cuando hay variación en palabras, en determinadas palabras, hay que destacar si el cambio en la inclinación es en una palabra o en varias a lo largo del texto. Si es solo en una palabra, acá aplicamos la grafología emocional. Y esa palabra genera un estímulo en esa persona en particular que tiene un significado especial. La carga emocional de esa palabra le desencadena un cambio en la inclinación. A veces si es que la persona quiere destacar o resaltar algo, si por ejemplo lo está haciendo en una notita, en un sobre que está dirigiendo a alguien o en una firma, ahí ya sería diferente la interpretación. Y por último,
Cuando encontramos variaciones súbitas en la inclinación en determinadas letras, en este caso hay que ver si la persona que escribe intenta conservar la conducta y algo falló, es decir, brota la emotividad. Ahí tenemos que confirmar con otros aspectos qué fue lo que sucedió. Como siempre, hay que confirmar con el resto de los aspectos gráficos y no atenerse a solo uno. Bueno, te dejo todo el material escrito en nuestro sitio web, grafologiaypersonalidad.com. Lo encontrás en curso en línea. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, a darnos un like o a hacernos un comentario. Con esto nos ayudas para que podamos seguir publicando y subiendo videos. Chao, nos vemos. Hasta la próxima.